Hola, bienvenidos a nuestra clase de esta semana. Hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia. Entonces, acompáñame a hacer una oración para comenzar. Dios, hoy agradecemos tu presencia, agradecemos que, que podemos ser parte de la iglesia de Cristo y formar parte de esta gran familia, esta gran comunidad. Y hoy queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo enseñando nuestras vidas, nuestros corazones, formando en nosotros esa identidad, que somos parte de la iglesia de Cristo, que debemos buscar la unidad y que debemos de amar y trabajar juntos como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a comenzar. Ok, vamos a iniciar viendo algunos nombres que aparecen en la Biblia con los que se le llama a la iglesia. Realmente son muchos los nombres, pero vamos a ver solamente algunos nombres. Primero, la esposa o la novia. Isaías 62:4 dice: Nunca más te llamaré desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Y en diferentes ocasiones podemos mirar esta analogía entre la iglesia como la esposa o la novia y Cristo como el novio, y que Él va a venir por segunda vez a buscar a su novia, es decir, a la iglesia, a quien espera ver pura, sin mancha y preparada para el día de la boda. Entonces, un nombre muy bonito, muy importante y que aparece muchas veces es la esposa o la novia. Y este nombre nos permite entender mucho sobre cuál es el compromiso o el pacto entre iglesia y Cristo, porque se refleja a través del compromiso que se hace entre un esposo y una esposa. Esa fidelidad, ese comprometerse, los votos, el ser uno, tiene que ver como la misma analogía que nos muestra la Biblia entre la iglesia, esposa, Cristo, el novio. Ok, también encontramos que se le llama como el cuerpo o el cuerpo de Cristo y que encontramos esta analogía acerca de la iglesia como un cuerpo, o sea, como un cuerpo humano que tiene miembros, que está formado de diferentes órganos, diferentes partes que trabajan en conjunto como un sistema, y así también se le llama a la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos cómo dice, es su cuerpo, la cual es su cuerpo, es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y más adelante vamos a estar hablando sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. También lo encontramos como un edificio, como un templo que se hace alusión a ella o una analogía a ella como un edificio, un templo. Y ojo, no se está refiriendo a que la iglesia sea la construcción en sí, o sea, la casa de concreto en sí, no, sino que cada uno de nosotros como personas construimos un templo, o sea, una casa, un edificio, pero se está refiriendo a algo orgánico, a algo vivo, no al edificio en sí. Efesios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Incluso encontramos versículos en los que claramente dice que nosotros, o sea, como personas, somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nos unimos, todos nosotros como morada del Espíritu Santo, construimos este templo santo en el cual habita Dios. Entonces, cuando la Biblia se refiere a la iglesia como un edificio santo, edificio de Dios, un templo, una morada, está haciendo referencia a la unión de las piedras vivas, es decir, a un edificio, a una morada viva, no al edificio físico.
Ok. Y por último, también podemos encontrar que a la iglesia, perdón, se le menciona como un rebaño, haciendo alusión a Cristo como el pastor y nosotros como las ovejas. Entonces somos un rebaño. Vemos en algunas partes de la Biblia la orden que se le da a los ministros, que se le da, por ejemplo, a Pedro, que se le da a los pastores, de tener cuidado de su rebaño, de apacentar a su rebaño, a sus ovejas, es decir, a la iglesia. Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí vemos, es una orden que se le está dando a los líderes, ¿no? Pero, ¿qué nos enseña? Bueno, que la iglesia es vista como el rebaño de Dios, donde Cristo es nuestro pastor. Ok, vamos a hablar ahora un poco acerca de la historia de la iglesia. ¿Cómo es que nace la iglesia de Cristo? Y lo vamos a ver a grandes rasgos, pero le voy a invitar a que usted vaya poniéndole pausa a este video para que pueda ir revisando los versículos, porque es muy extenso todos los versículos que tendríamos que leer, es todo el libro de Hechos, pero no lo vamos a estar leyendo todo. Entonces, usted póngale pausa, vaya siguiendo la historia en el libro de Hechos. Entonces, conforme vamos viendo aquí los sucesos, las etapas de la iglesia, usted váyalo leyendo en su Biblia, en el libro de Hechos, y cuando haya pasado a la siguiente etapa en su lectura, bueno, le da continuar el video y lo puede ir viendo, ¿ok? Pero sí vaya leyendo usted los versículos. Ok, la historia de la iglesia comienza con la ascensión de Jesús, es decir, Jesús muere, resucita y después vemos este encuentro donde están Jesús, los discípulos y él está dando las últimas instrucciones antes de partir, de regresar a la diestra del Padre y les está hablando acerca de que vendrá el Espíritu Santo, les está hablando acerca de que permanezcan unidos ahí en Jerusalén y les está dando instrucciones finales. Y en Hechos 1:9, este sí lo vamos a leer, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Es decir, Jesús fue de regreso al cielo. Él ascendió al cielo y ahí comienza la historia de la iglesia. Es decir, Jesús nos dejó una misión, Jesús le dio una misión a su iglesia y después Él parte al cielo con la promesa de que va a volver por su iglesia, va a volver por nosotros. Y nosotros, mientras eso ocurre, tenemos una misión. Esto más o menos ocurrió por el año 30 después de Cristo, más o menos en esas fechas estamos ubicados. Y bueno, la historia continúa poco después en que vemos a todos los creyentes, los discípulos, gente que seguía a Jesús, reunidos en el aposento alto, estaban orando y entonces viene lo que conocemos como el día del Pentecostés. Usted lo puede leer en Hechos 2. Solamente vamos a leer algunos versículos, lea toda la historia. Esta es la historia de cómo nace la iglesia. El día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo apareció, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y la historia continúa. Pero, ¿qué vemos en esta parte de la historia? Bueno, la llenura del Espíritu Santo. Aquí vemos esa promesa cumplida de un consolador, de les va a ser dado el Espíritu Santo. Entonces, así comienza la iglesia, con la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, porque sin el Espíritu Santo, la iglesia no seríamos capaces de cumplir la misión que nos ha dejado Cristo. Y eso tenemos que entenderlo.
necesitamos al Espíritu Santo para cumplir nuestra misión como iglesia. Por eso, no vamos a empezar a ver estos milagros y las predicaciones de la iglesia del libro de Hechos hasta después del día del Pentecostés. Es decir, hasta que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ahora sí, empezamos a ver cómo se empieza a formar una iglesia, cómo empieza a crecer la iglesia, cómo empieza a haber salvación, arrepentimiento, y pasan muchas cosas a partir del día del Pentecostés. Vemos la predicación de Pedro, en el que dice que se convierten más de 3,000 personas por su predicación, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos que empiezan a haber milagros, ¿no? Sanidades. Vemos también que se forma una comunidad de creyentes en la que literalmente era como una comunidad, o sea, como una aldea, tenían cosas en común, compartían la comida. Ajá, era una comunidad de creyentes. Y muchas cosas empiezan a pasar a partir del día del Pentecostés. Pero luego viene la primer persecución. Y esta persecución inicia con el arresto y la muerte de Esteban. Puede encontrar esta historia a partir de Hechos 6. Usted ahí puede empezar a leer el arresto, el discurso que da Esteban, cómo matan a Esteban. Pero una vez que Esteban muere, pasa algo interesante. Se desata una persecución, pero también viene algo para la iglesia. Viene un hecho importante para la iglesia. Vamos a leerlo en el verso 13, perdón, 1 al 3 del capítulo 8. En ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Hasta ahí vamos a leer. Es decir, sí, se desató una persecución. Empezaron a recibir amenazas de muerte, empezaron a ser encarcelados, empezaron a matar a los cristianos, y esto provoca que los cristianos tengan que huir, tengan que ir a otros lugares, salgan corriendo, se muevan por diferentes partes de la región, y entonces, junto con ellos, también el mensaje. El mensaje se extendió, se empezó a mover por diferentes lugares, porque hasta donde habíamos mirado, la iglesia se centraba en Jerusalén. El Pentecostés, la ascensión, la predicación de Pedro, todo esto habían sido situaciones vividas en Jerusalén. A partir de esta persecución y con el desplazamiento de los creyentes, se empieza a extender el evangelio. Ahora, a mí hay algo aquí que me encanta, porque cada creyente tuvo que moverse a un lugar, pero es hermoso porque junto con cada creyente iba la presencia y el mensaje de Dios. Y así tiene que ser. Es decir, no solo cuando los creyentes estaban en la comunidad en Jerusalén, ¿sí? En su vida preciosa de tener todo en común y de ver milagros y de ver un montón de gente compartida, es que ellos tenían el mensaje y la presencia de Dios. No. No importa qué tan lejos tuvieran que huir, no importa a dónde ellos se fueran, a dónde iban, ellos llevaban la presencia y el mensaje de Dios. Eso tiene que ser también en nuestras vidas. No importa dónde estés, a dónde te lleve Dios, con quién estés, tú como cristiano, como creyente, debes de llevar la presencia y el mensaje de Dios. Va contigo, a donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, con quien quiera que tú estés. Y bien, vamos a seguir. Después vemos un hecho importante que es la conversión de Saulo, o sea, Pablo, y es importante porque él fue clave en la parte de evangelizar, de hacer un poco ese trabajo de misión, de misionero en esta primer iglesia. Entonces, ahorita vamos a ver cuál fue su labor, pero aquí se convierte, ¿no? Después de la primer persecución, es que Pablo se convierte, y podemos encontrar su conversión en el capítulo 9 de Hechos. Usted lea la historia completa.
Y también podemos mirar la visión de Pedro. Ahora, antes de explicar la visión de Pedro, la iglesia hasta este momento estaba compuesta principalmente por judíos y existía todavía esta visión o esta perspectiva de que el evangelio, la iglesia, la muerte de Cristo era para el pueblo judío, para los de Israel. Entonces todavía los israelitas, los judíos eran celosos de estas son mis costumbres, este es mi Dios, nuestro Mesías, nuestras tradiciones, nuestra ley, todavía eran como celosos. Y obviamente los gentiles todavía eran como un poco ajenos, se sentían indignos, se sentían excluidos. Y entonces todavía esta universalidad del evangelio, de la salvación, de la iglesia, no quedaba bien establecida en la mentalidad y en el corazón de las personas, ¿no? Todavía la cultura y la tradición chocaban con esta idea de el evangelio y la iglesia ahora es universal, la salvación para todos. Entonces viene esta historia, la visión de Pedro, que básicamente trata acerca de el evangelio, la iglesia, el Espíritu Santo, la salvación también es para los gentiles. Y la visión, usted léala, podemos encontrarla en el capítulo 10. Y la visión básicamente dice que Pedro ve una sábana, una tela y animales que empiezan a pasar por ahí, algunos son inmundos y entonces Dios le dice, come, él dice, pero es que son inmundos y Dios le dice, bueno, a ver, lo que yo he santificado, no puedes llamarlo inmundo, ¿no? Y esto viene unido al encuentro con otro personaje y empieza esta revelación de la universalidad y de abrir la puerta de la iglesia a los gentiles. Esto es clave para nosotros porque nosotros llegamos a la iglesia, nosotros formamos parte de la iglesia por esta revelación que tuvo Pedro en el año 37, 48 después de Cristo. Imagínense, desde entonces Dios estaba pensando en que nosotros pudiéramos añadirnos y ser parte de la iglesia. Ahora quiero leer únicamente unos versículos de esta historia. En los versículos 34 del capítulo 10 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Aquí está la revelación que recibió Pedro y que fue responsable de compartir con el resto de la iglesia y con los gentiles. Dios no hace excepción de personas, esto es universal. Y más adelante, versículos adelante, miramos el Espíritu Santo sobre un grupo de gentiles. Esto es precioso, ¿no? El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu que vimos en el Pentecostés, ahora viene sobre personas que no son judías y que antes hubieran sido incapaces de recibir al Espíritu Santo y de acercarse a Cristo. Bueno, hoy lo vemos aquí, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros. Y eso es muy bonito, es una parte muy importante en la historia de la iglesia. Ok, la historia continúa y vemos la segunda persecución. A partir del versículo 12, dice que eran tiempos del rey Herodes Agripa y él empieza a hacer una persecución, mandó matar a Santiago, que era uno de los apóstoles. Después vemos que Pedro es encarcelado, él logra salir porque Dios le ayuda, pero otra vez se desata una persecución y al igual que en la primera persecución, esto provoca que el evangelio, ok, tenga otra vez un avance, ¿no? Se extienda, la gente se mueve y con ella el evangelio. Después muere este rey y entonces, bueno, las cosas se calman un poco y vamos a empezar a mirar
los viajes de Pablo. Por eso le decía que la conversión de Pablo era importante, porque Pablo hace 3 viajes misioneros. Hay quienes consideran que podemos decir 4, porque el último, que realmente es toda esta parte de su proceso de estar encarcelado, el juicio hasta la muerte, también lo aprovechó, pero bueno, oficialmente vamos a decir 3 viajes misioneros en los que él evangeliza especialmente la región de Asia Menor, lo que hoy corresponde a Turquía, Grecia, Siria, diferentes partes de esa zona que estaban pues completamente ignorantes del Evangelio. Pablo lleva a esos lugares la noticia, las buenas nuevas. Entonces vemos un primer viaje que aparece en Hechos 13, que abarca del 46 al 48 después de Cristo. Un segundo viaje del 50 al 52, lo puede empezar a leer a partir de Hechos 16. Y después su tercer viaje, del 53 al 58, lo puede encontrar a partir de Hechos 19. No vamos a abordar mucho acerca de estos viajes porque, bueno, hay mucho que estudiar, ¿no? Léalos usted con calma, pero algo que encontramos aquí es cómo Pablo tenía esta visión muy clara de cuál era el modelo, la función, la misión y la importancia de la iglesia. Porque él va a cada uno de estos lugares que visitó durante todos sus viajes con esa visión que estaba en el corazón de Dios y que él tenía de predicar el evangelio y establecer una iglesia, que cuando él se fuera quedara ahí una iglesia con líderes que tuvieran claro los principios de la fe, que todos tuvieran la misma fe. Eso me encanta, ¿no? O sea, que cada iglesia que Pablo levanta y él y sus colaboradores están pastoreando y motivando y supervisando, tiene ese mismo principio y habla ahí, ¿no? De los fundamentos de la fe. Es decir, una doctrina que de verdad estuviera de acorde a lo que Dios enseña. Pablo habla mucho de la unidad de las iglesias, aunque la iglesia estaba en Turquía, aunque la iglesia pudiera estar en Antioquía, en Chipre, en diferentes lugares, él buscaba siempre una iglesia. Entonces me encanta que podemos mirar en estos viajes esa visión, ese mismo modelo que hay en el corazón de Dios para su iglesia, que Pablo lo está reproduciendo en todos los lugares a los que va. Y bueno, por último tenemos este tiempo de que Pablo es encarcelado, se ha llevado a juicio, va a Roma y bueno, está esperando todo este proceso hasta que finalmente, bueno, muere, ¿no? Lo matan. Pero es impresionante mirar cómo aún encarcelado, aún ante el concilio, aún en el naufragio, aún siendo preso, aún sentenciado a muerte, o sea, no importaba cuál fuera su circunstancia, qué estuviera viviendo, en dónde estuviera, él no dejaba de predicar el evangelio y no dejaban de pasar cosas impresionantes, salvación, conversión, milagros, Dios hablando, o sea, hasta el último momento de su vida, Pablo se enfocó en cumplir su misión como iglesia, hasta el último segundo de su vida. Entonces, lea Hechos, reflexione sobre qué tanto se está pareciendo su historia como iglesia a la historia de esta iglesia, porque tendríamos que tener una historia parecida. Tendríamos que tener ese mismo ánimo de estar testificando, esa misma convicción de la unidad en la iglesia que se ve reflejada en Hechos, esa misma llenura del Espíritu Santo que vemos en Hechos también tendría que verse hoy. Entonces, haga una evaluación. ¿Qué tanto se parece mi vida como parte de la iglesia a la de estos hombres, no? Y nada, conozca la historia de su iglesia. Ok, vamos a pasar a otro punto. Bien, la iglesia contra la religión. Hay dos visiones, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo desligar o limitar. Y que vemos en la historia de la iglesia que pasó, ¿no? Antes de la visión de Pedro, sobre todo, esta idea tan religiosa acerca de la iglesia.
de los fariseos, de los escribas en épocas de Jesús y que se viene extendiendo y que hasta hoy en día podemos tener esta visión religiosa acerca de qué es la iglesia y no la visión que Cristo tiene de su iglesia. Vamos a ver entonces algunas diferencias para entenderlo. A grandes rasgos, de forma general, la iglesia religiosa o la idea de religión está enfocada en el hombre. Y a lo mejor suena muy raro, ¿no? Porque parece que la religiosidad o la religión es como más estricta, es como más intensa que la iglesia. Pero no, lo que ocurre es que la religión tiene puesta su confianza, su foco, su vista, su fundamento en el hombre, en opiniones de hombre, en ideas humanas, en lo que al ser humano nos acomoda, nos conviene, nos parece mejor. Y por eso vienen todos estos formalismos, rituales, ceremonias, la crítica, el juicio, lo muy estricto, lo exagerado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ideas de hombre. ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Yo como ser humano. ¿Qué puedo hacer para ser bueno en mis fuerzas, en mis capacidades? Y entonces vemos esas cosas como sacrificios, como penitencias, como, ¡ay, qué pesada carga! Porque está enfocado en el hombre, en lo que el hombre puede hacer, en cómo al hombre le parece y no en lo que Dios quiere. Esto es muy, muy fuerte. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Como está enfocado en el hombre, no conocen a Dios y no hay un interés en conocer a Dios. No saben lo que a Dios le gusta y entonces empiezan a crear un concepto, una idea humana de Dios, de lo que Él quiere, de lo que Él demanda de nosotros, y eso es una distorsión. Entonces los rituales, los formalismos, las ceremonias están amoldadas o están hechas bajo una visión, una perspectiva humana y no bajo los deseos de Dios o lo que Cristo está demandando de su iglesia. Y entonces se vuelven abominables y reprobados delante de Dios porque no están haciendo lo bueno. Creen estar haciendo lo bueno. Ellos tienen su propio concepto del bien y el mal y no el que Dios establece. Eso es muy, muy grave porque entonces están engañados creyendo que están haciendo el bien cuando en realidad no lo están haciendo. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra característica de una iglesia religiosa o de la religión es la falta de sinceridad. Es una obligación, es un castigo, es una penitencia, es una apariencia, una imagen, pero no es un corazón sincero, convencido de lo que está haciendo, de lo que está creyendo. Por eso dice aquí, de palabra, de lengua, pero no en hecho y en verdad. Hay hipocresía, hay poca congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se enseña y lo que se vive, porque no hay sinceridad, no hay convicción. Ahora, algo que pasa que es muy, muy interesante y que debemos analizarnos, ¿no? ¿En qué parte estamos dejando que la religiosidad se meta en nuestra visión de Dios y en nuestra visión de la iglesia? Porque hay que limpiarnos de eso, ¿sí? Nadie está exento de empezar a abrazar pedacitos de religiosidad, pero hay que ser sinceros, hay que permitir que Dios nos limpie y quitarlos, ¿no? La religiosidad te hace esclavo, te pone cargas pesadas, te pone presión, porque como se trata del hombre, es cuánto puedes tú lograr, cuánto puedes tú aparentar.
Y algo que pasa con la religión es que hay mucho juicio y tiene que ver con que hay mucha culpa. Es decir, yo me siento muy culpable porque soy incapaz de cumplir con todas estas reglas, normas y ceremonias y cosas humanas, porque además el Espíritu Santo aquí sale sobrando. Y entonces, en esa culpa, yo tengo que compararme con otros que estén peor que yo para decir, ah, entonces no estoy tan mal. Y eso me lleva al juicio y a la crítica. Cuando juzgamos y criticamos, hay que revisar cómo estamos en cuanto al perdón de nosotros mismos, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la culpa. Porque alguien que siente culpa tiende a tener ese punto de comparación y entonces a criticar, a juzgar a otros. Ujú. ¿Por qué? Porque no está esta visión de gracia y de misericordia y de un Dios perdonador, de libertad que nos enseña Cristo para su iglesia. Ahora vamos a ver qué pasa con la iglesia de Cristo. Se enfoca en Dios. Está construida sobre el fundamento que es Cristo, su cabeza es Cristo, gira en torno a Cristo, lo que se enseña es Cristo, es su sacrificio, son sus principios de fe. Entonces se enfoca en Dios y no en nosotros. Por eso busca conocer a Dios. Necesita conocer a Dios. Es una prioridad conocer a Dios, enseñar a Dios, testificar a Dios, mostrar a Dios y agradar a Dios. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Conóceme. La iglesia de Cristo, la visión verdadera de la iglesia es conoce a Dios. No es no hagas esto, no hagas lo otro, prohibido esto, muy malo esto. No, es conoce a Dios, porque en medida en la que tú conoces a Dios, tú vas a empezar a entender lo que a él le agrada, lo que no le agrada, vas a empezar a entender lo que hay en su corazón, sus planes para ti, y eso te va a conducir, va a llevar tu vida hacia una dirección distinta. Y no es por una imposición, una obligación, un no, 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 sino por un entender quién es Dios y cómo quiere que yo viva. Por un enamorarme de Dios que se traduce en un deseo de agradar a Dios. ¿Vemos la diferencia? No es una imposición, esto es un deseo que nace de una relación de amor. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Acciones. A diferencia de la religión, la iglesia de Cristo se trata de acciones. Visita, guarda, haz, vive, demuestra, testifica. Sinceridad, congruencia. Vive lo que estás aprendiendo de mí, vive lo que estás conociendo de mí, dice Dios. Eso que estás entendiendo de mi corazón, eso que te estoy mostrando acerca de mí, vívelo, actúa, sé congruente, sé sincero. De eso se trata la iglesia. Ok, ahora entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Vamos a empezar por definir qué es la iglesia. La iglesia es un conjunto de piedras vivas que al unirse en torno a Cristo construyen la casa de Dios. Y esto lo podemos mirar en 1 Pedro 2:5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Piedras vivas, es decir, cada uno de nosotros somos una piedra que forma la iglesia. Y ya hablábamos hace ratito acerca de que uno de los nombres que se le da a la iglesia es edificio y explicábamos qué representa esto. La iglesia es eso,
es el conjunto de piedras vivas, es decir, de personas que en torno a Cristo, basados en Cristo, enfocados en Él, nos unimos y construimos este edificio, que es la iglesia. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Testificar a Cristo. En Hechos 1:8, poco antes de la ascensión de Cristo, Él les da esta instrucción a sus discípulos que van a iniciar la iglesia, que ya sabe que se viene el nacimiento de la iglesia y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les dice? Van a recibir al Espíritu Santo para que sean testigos, para que sean mis testigos. Entonces, la función de la iglesia es toma el Espíritu Santo, hace equipo con el Espíritu Santo y testifica a Cristo. Testifica de Cristo. ¿En dónde? En todos lados, ya lo vimos, ¿no? Así como esta gente en la persecución, que a donde quiera que iba, se llevaba la presencia, iba con él el mensaje, nosotros también. Entonces, función de la iglesia, testificar a Cristo. No testificar de nosotros, no del pastor, no engrandecer al líder, no, a nadie, a Cristo. Cristo tiene que mirarse en todo lo que hagamos como piedras vivas que formamos parte de la iglesia. Recuerde, usted como piedra viva es parte de la iglesia y donde quiera que vaya, donde quiera que esté, eso es una realidad, sigue siendo la iglesia. Ok, y esta parte es muy bonita, es muy, muy bonita, formar una comunidad. Otra función de la iglesia es formar una comunidad. ¿Recuerda la definición? Conjunto de piedras vivas. Cada piedra viva solita no funciona. Necesitamos unir las piedras para tener un edificio. Porque yo poseo una piedra viva, muy grande, llena del Espíritu Santo, ok, muy bien, pero todavía no puedo ser un edificio. Sigo siendo una piedra. ¿Tengo una utilidad? Sí, pero no es la misma que tiene un edificio. Entonces, si queremos ser la iglesia, necesitamos unirnos. Todas las piedras de todo el mundo nos unimos y formamos un edificio, es decir, una comunidad, un equipo, un cuerpo, una familia. Por eso la importancia de congregarse. En la congregación es donde formamos comunidad. ¿Cómo vamos a formar una comunidad mundial de cristianos si aquí en la iglesia local no soy capaz de integrarme a la comunidad? ¿No? De ahí la importancia de congregarnos. Vamos a leer Hebreos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es Hebreos 10, 24 al 25. Está clarísimo. Dice que tienes que congregarte, ¿no? Y aquí te lo dice hasta como un poco sarcásticamente. No te dejes de congregar como unas personas que conozco. No dejes de congregarte. Exhortándose, animándose, estimulándose. Me encanta esa palabra. O sea, en la comunidad encontramos estímulo, encontramos motivación, encontramos energía que nos llena para salir y testificar al mundo. La iglesia como congregación, es decir, esa a la que vas los domingos, a la que vas a la reunión, ¿sí? Tu congregación, tu iglesia local, es ese lugar en el que te alimentas, es ese lugar en el que aprendes, es el lugar en el que se establecen los fundamentos de tu fe para que seas capaz, como dice Pablo, de dar razón de tu fe, de defender tu fe a donde quiera que vayas. La iglesia, la congregación, es el lugar donde nos hacemos fuertes,
para después salir al mundo y mostrar a Cristo. La iglesia es donde encontramos una cobertura, porque si no, somos ovejas sin pastor. Andamos ahí como chivos locos. Necesitamos una cobertura. Necesitamos una persona que en representación, bajo la autoridad, bajo la unción de Dios, sea nuestro pastor. Cuide del estado espiritual de nosotras como ovejas. Es necesario alguien que pueda exhortarnos, alguien que pueda encaminarnos, alguien que pueda resolver nuestra duda y también que nosotros dentro de la iglesia hagamos esa labor de ayudar a otros, de enseñar a otros, de discipular a otros. La comunidad es muy importante. La comunidad nos enseña a amar. En la comunidad, en la relación con otros, nos vamos forjando, ¿sí? Nos vamos haciendo crecer unos a otros, nos hacemos fuertes, cobramos ánimo. Por eso es importante la iglesia local, que nos congreguemos en nuestra iglesia, que seamos constantes en ir a la iglesia y que aprendamos a sujetarnos y a estar bajo la autoridad de nuestras autoridades espirituales, de nuestros pastores, nuestros líderes, porque ellos cuidan de nosotros. Ok. Características de la iglesia de Cristo. Vamos a empezar con Efesios 2, del 20 al 22. Este versículo me parece precioso. Creo que encierra muchas cosas acerca de la iglesia. Yo le invito a que también lea Efesios. Efesios tiene mucha enseñanza acerca de la iglesia. Entonces, lea Hechos, lea Efesios. Tiene mucho que leer esta semana. Pero bueno, vamos a leer este versículo. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive, mediante su Espíritu. Me encanta de verdad estos versículos. Y vamos a ir desglosando un poquito las características que encontramos dentro de estos versículos. Primero nos dice que Cristo es la piedra principal, es decir, el fundamento, pero también la cabeza. Y esto nos enseña que Cristo es el principio de la iglesia y lo que está encima de la iglesia, a lo que buscamos llegar, es a ese encuentro con Cristo. Él está en nuestro principio y en nuestro final. Sobre Cristo, sobre sus principios, sobre su sacrificio, construimos la iglesia y Él es la cabeza, es decir, quien dirige la iglesia, quien tiene la autoridad. Ya habíamos leído en un versículo hace rato que Dios sometió a la iglesia a la autoridad de Cristo, la puso bajo su autoridad. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, quien manda. No el pastor, no el líder, no yo, no nadie, no los hombres, no, es Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Entonces, aquí vemos esa parte importante, el fundamento y la cabeza. La iglesia está habitada por el Espíritu Santo. Cristo habita en nuestra iglesia, habita en nosotros como piedras vivas a través del Espíritu Santo. Y ya tuvimos una clase en la que estudiamos cuál es la relación con el Espíritu Santo y estudiamos esto del Espíritu Santo habitando en nosotros, pero eso es muy importante. Una iglesia que pierde de vista que está habitada por el Espíritu Santo ha perdido el rumbo. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en su iglesia. En mí
en usted y en cada piedra viva, y cuando nos unimos, toda la presencia está ahí, toda la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Ahora esto significa que en la iglesia de Cristo, como habita el Espíritu Santo, se debe mostrar el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo decir, ah, sí, el Espíritu Santo vive aquí, pero nadie está reflejando el fruto del Espíritu Santo y no estamos viendo los dones del Espíritu Santo y no se nota la dirección del Espíritu Santo, porque entonces no lo creo. Suena ilógico. Si en verdad el Espíritu Santo habita nuestra iglesia, si en verdad el Espíritu Santo está habitando en mí como piedra viva, se nota. Se tiene que mirar al Espíritu Santo moviéndose con libertad, al Espíritu Santo obrando en cada reunión, en cada servicio, en el tiempo de alabanza, con los niños, siempre. Porque el Espíritu Santo habita en la iglesia de Cristo. Cristo, su presencia, mora en esta su casa a través del Espíritu Santo. Y por último, unidad. Los versículos hablan de cuidadosamente unidos, conjunto de piedras vivas. Romanos 12, 4 al 5. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Y aquí volvemos a ver esta analogía de la iglesia como un cuerpo, de la que hablábamos en los nombres, ¿no? Y esto nos enseña la importancia de la unidad y la importancia de que cada uno de nosotros cumpla con su función y su tarea. Es decir, somos uno, pero dentro de ese uno, cada quien tiene su función. Y más adelante podemos leer esta parte de que no es que el ojo es más que la mano o que uno es más importante que el otro, simplemente se trata de funciones, de responsabilidades, de tareas, de actividades, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos sometidos bajo la cabeza que es Cristo y todos estamos parados sobre la roca y el fundamento que es Cristo. De eso se trata la iglesia. Y nuestro punto de encuentro es Cristo. Podemos tener muchas diferencias, cada quien puede tener una visión y una perspectiva y un gusto y una opinión diferente, pero al final lo que importa, lo decisivo y lo que nos une y nos ayuda a superar las diferencias es que todos amamos a Cristo, seguimos a Cristo, servimos a Cristo, nos sometemos a Cristo. Y entonces no es lo que yo quiero, o lo que usted quiere, o lo que a mí me parece, o lo que a usted le parece, sino lo que Cristo dice, lo que Él quiere, y así se hace. Y entonces las diferencias son más fáciles de superar cuando estamos todos sometidos a Cristo. Esto también nos enseña que somos miembros diferentes, ¿sí? Con diferentes funciones. Y ya lo vamos a estar estudiando más adelante en la parte de los dones, de los ministerios, pero tenemos que entender que todos tenemos un lugar en la casa de Cristo. No hay nadie que usted diga, es que yo no tengo un lugar, es que yo no sé hacer nada, es que yo no tengo nada que ofrecer. Eso es mentira. Todos tenemos un lugar en la casa de Cristo, todos tenemos una función, todos tenemos una tarea, todos servimos para algo dentro del cuerpo de Cristo. Tenga paciencia, va a encontrar su lugar. Se trata de tener esa disposición de decir, quiero encontrar el lugar y pregúntele a Dios, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde quieres que yo empiece a trabajar, a funcionar? ¿Dónde voy a ser de utilidad? Y ahí donde Dios le ponga, empiece a dar lo mejor de usted. Sea un miembro útil del cuerpo de Cristo.
No sea la mano que está paralizada y no hace nada y estorba. No, sea un miembro útil. Ajá, y recuerde esto, usted tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, un lugar activo, un lugar útil. No está ahí nada más para escuchar, para adornar, no. Usted tiene un lugar de participación. Recuérdelo. Tenga paciencia, sea constante. Va a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Y cuando lo encuentre, usted va a ver, o a lo mejor ya lo encontró, va a ver que florece y que crece, porque es el lugar donde Cristo le está poniendo. Ame, honre, comprométase con esa función, con esa parte o ese miembro que le toca ser de la iglesia. No esté anhelando como, cómo me gustaría ser un ojo, pero no, me tocó ser el brazo. No, comprométase, ame y honre esa función que le está tocando hacer hoy. Tal vez mañana cambie, tal vez no, pero usted honre esa función porque todo es importante y todo se da de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Ok. También podemos mirar en esta parte de la unidad que la iglesia de Cristo es una sola iglesia ubicada en diferentes lugares. Y eso lo vimos desde la línea del tiempo de la iglesia, ¿no? A donde quiera que las personas iban, llevaban la presencia de Dios, llevaban el evangelio, nacía una iglesia, pero todas eran la iglesia de Cristo. Lo vemos en la visión que tiene Pablo a la hora de hacer sus viajes misioneros, una sola iglesia. Entonces, esto es muy bonito. Usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo y no solamente de Centro Cristiano Zumpango. A donde quiera que vayamos y hay un cristiano, es nuestro hermano, somos iglesia, somos uno. Hay que ser solidarios, hay que sentir amor, hay que orar, no solo por la iglesia local, sino abrirnos a decir, hay otras iglesias que también tienen necesidades, que son mis hermanas, podemos interceder por ellas. Y muy importante, Cristo viene por una sola iglesia. O sea, Él viene por su novia, no sus novias, su novia. Hay que vencer esas diferencias que están basadas en la religiosidad, si usted se da cuenta, en una visión religiosa de la iglesia y que nos están limitando de unirnos como la novia. Cristo viene por su novia, su iglesia, una sola. Caminemos juntos hacia el cielo. Esa es la meta. Todos sometidos a Cristo. Y bueno, hemos terminado nuestra clase de hoy. Tarea. Nos quedamos hablando acerca de la unidad. Entonces, continuando en este tema, la tarea es contestar estas dos preguntas. ¿Por qué es tan importante la unidad de la iglesia? ¿Y cómo puedo promover la unidad de la iglesia? Ahora, no me ponga, es muy importante porque Dios lo mandó. ¿Cómo puedo promoverla? Amando al prójimo. No, o sea, realmente investigue en la Biblia, pregunte a Dios, ore y escriba una buena respuesta, justificada con los versículos bíblicos, puede poner testimonios. En la parte de cómo puedo promover la unidad de la iglesia, acciones prácticas. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo demostrar el amor a mi prójimo? ¿Qué acciones puedo hacer yo para, desde mi campo de acción, ¿no? No es así como, bueno, que el pastor, que el líder, o bueno, es que si los otros hermanos, no. O sea, yo, Elizabeth, ¿qué puedo hacer para empezar a promover la unidad de la iglesia? Esas dos preguntas las va a responder y vamos a estar trabajando acerca de este tema de la unidad en la iglesia, que es muy importante, con estas dos preguntas en nuestra sesión de Zoom del día domingo. Entonces, gracias por estar hoy aquí. Espero que haya aprendido mucho. Si tiene cualquier duda, cualquier cosa, bueno, nos vemos en nuestra sesión de Zoom. Que Dios le bendiga.